Ya empezaron nuestros amigos a incorporarse a este webinar. Bienvenidos todos. Estamos muy contentos de que estén acá. Y pues estamos muy contentos porque ha sido una acogida bastante interesante. Vamos a comenzar sin más este webinar que, te digo, Mónica, no me lo han pedido con mucha frecuencia, ¿no? Nosotros decidimos hacer este webinar porque muchas personas han preguntado sobre las posibilidades que existen para que alguien pueda tener una visa de inversionista a través de adquisición, compra de proyectos inmobiliarios. Y la respuesta es sí, pero todo tiene un trámite y todo tiene unas particularidades. Recuerden que soy Edgardo Boscán, asesor inmobiliario internacional. Todos los jueves hacemos un webinar, lo llamo yo. Y hoy tenemos una invitada de lujo, nada más y nada menos que mi amiga Mónica Estrada, que pertenece a una de las compañías más importantes en este ámbito que se llama la EB5 Affiliate Network. Debemos decir varias cosas bastante interesantes sobre esto. Hay muchísimo tema que hablar, pero estoy hablando mucho. No te he dejado hablar, Mónica. Bienvenida. Hola, buenas noches. Encantada en que me hayas invitado, Edgardo. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que se conectan el día de hoy, interesados en conocer un poco más en relación al Programa Federal de Visas EB5 y cómo obtener residencia permanente a través de una inversión en un proyecto de construcción comercial. Correcto, correcto. Entonces, hoy vamos a aclarar muchas dudas. De todas maneras, se siguen incorporando muchas personas. Gracias, sean todos bienvenidos. Entonces, le decía que Mónica trabaja para una compañía. Debo aclarar lo siguiente. El primer punto que debemos aclarar es que no todo desarrollo inmobiliario da la potestad o la posibilidad para que una persona pueda accesar o aplicar a esta visa de inversionistas. Y también hay algunas diferencias que luego pues nos la va a explicar aquí nuestra querida amiga Mónica. Y hay compañías como la compañía que representa a mi amiga Mónica que están directamente, no están directamente, están inscritas en UCIS como una compañía federalmente aceptada, porque es un órgano federal, en la cual todos los procedimientos que ellos hagan van a estar avalados por esta institución, que es la que se encarga del tema de migración. Entonces, bueno, nada, Mónica, sin más, no quiero ponerme esto como un monólogo. Eh, Bienvenida una vez más y simplemente pues vamos a comentarle aquí a todos los amigos que nos están escuchando esta noche sobre de qué trata, qué tantas cosas tenemos que hacer, cuáles son los desarrollos inmobiliarios que existen para poder accesar a una visa de inversionista. Excelente. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación, Edgardo. Y me presento, yo soy Mónica Estrada, yo soy gerente de relaciones de negocios con el Centro Regional EB5 Affiliate Network. Tal y como tú comentabas anteriormente, la inversión EB5 debe hacerse a través de un proyecto que esté certificado por un centro regional autorizado y licenciado por el USCIS, por el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos. Entonces, bueno, yo voy a compartir una presentación con ustedes que es bastante sencilla. Precisamente la presentación la hemos diseñado para ustedes que están interesados en aplicar a una residencia permanente a través de este programa. Entonces, realmente la presentación es bastante sencilla. Vamos a compartir con ustedes información en relación a qué es y cómo funciona el Programa Federal de Visas EB5 para inversionistas extranjeros, quiénes participan en el proceso de inversión EB5, cuáles son los beneficios de la visa EB5, el proceso de aplicación, el proyecto a través del cual ustedes pueden aplicar a la residencia permanente, es un proyecto residencial comercial, y vamos a tener también una sesión para que ustedes puedan aclarar sus preguntas. Buenísimo. Entonces, en relación al programa federal de visa EB5, disculpa, ¿ibas a comentar algo? No, no, qué Edgar. buenísimo, porque sí, quería decir, Mónica, que nos pueden escribir por el chat
cualquier pregunta que tengan al respecto sobre este interesante tema y al final, pues, con mucho gusto nosotros le vamos a dar la respuesta a través de ti, por supuesto. Por supuesto, así lo vamos a hacer. También, si están interesados en tener una reunión personalizada, lo pueden hacer. Se pueden poner en contacto con Edgardo para programar esta reunión. Entonces, bueno, en relación al Programa Federal de Visas EB5, es importante que ustedes conozcan que es un programa que fue creado por el gobierno de los Estados Unidos en el año 1990. Precisamente se creó para incentivar la economía americana en áreas designadas a través de la creación de empleos provenientes de inversión extranjera. Y a cambio se le otorga al inversionista aplicante y a su familia directa residencia permanente en Estados Unidos. Cuando hablamos de familia directa, entiéndase que es el aplicante, cónyuge e hijos solteros menores de 21 años que no estén casados. ¿Okay? Precisamente el gobierno de Estados Unidos tiene áreas que se han designado como áreas rurales o áreas urbanas, donde ya tiene proyectos calificados para que el inversionista pueda aplicar a la residencia. ¿Okay? Entonces, precisamente esto es lo que mide el Departamento de Inmigración. Que usted haya hecho la inversión en uno de estos proyectos que estén aprobados como proyecto EB5, donde se desarrolle construcción comercial y generación de empleos para trabajadores americanos, que realmente existe un impacto económico positivo en un área determinada. En relación a quienes participan en el proceso de inversión EB5, participa el desarrollador, quien está a cargo de la construcción del proyecto. En este caso, el proyecto que le vamos a presentar hoy lo desarrolla Colter Group. Participa el centro regional, que en este caso pues es EB5 Affiliate Network, el centro regional al que yo represento. Es una entidad certificada por el USCIS, el Departamento de Inmigración de Estados Unidos, para coordinar, supervisar y financiar proyectos desarrollados en su área de jurisdicción. Cada centro regional tiene operación en diferentes regiones o diferentes estados de los Estados Unidos. Luego tenemos al abogado de inmigración especialista en EB5, quien trabaja en la verificación del origen de fondos y representa al inversionista EB5 ante el USCIS, ante el Departamento de Inmigración. Y el inversionista EB5, quien hace la contribución de capital, hace el aporte de capital para el desarrollo del proyecto que va a generar los empleos para la economía americana. Entonces, hacemos un equipo entre el developer, centro regional, abogado de inmigración, inversionista aplicante, para presentar su solicitud ante el Departamento de Inmigración de Estados Unidos. Entonces, el USCIS, el Departamento de Inmigración, procesa su petición como inversionista inmigrante a través de una visa EB5, verifica el origen legal de los fondos y otorga la residencia permanente, la Green Card. ¿Ok? Entonces, en relación al centro regional, EB5 Affiliate Network tiene una trayectoria de más de 10 años, fue fundado en el año 2013, hasta la fecha cuenta con 1.2 billones de dólares en fondos EB5 patrocinados, tiene un costo total de desarrollo de proyectos o activos inmobiliarios bajo gestión hasta la fecha de 4.1 billones de dólares. El total de familias beneficiadas o el total de familias con green cards aprobadas hasta la fecha son 2.300 familias y el total de empleos creados 34.330. Igualmente, nosotros a la fecha nos encontramos con 54 ubicaciones de proyectos de EB5 directo. Esto es en relación a la trayectoria del centro regional. Como ustedes comprenderán, es importante que conozcan a través de quién ustedes van a hacer la inversión a manera de mitigar riesgos. Es importante que ustedes como inversionistas EB5 soliciten información en relación a la trayectoria del centro regional y en relación a la trayectoria del desarrollador inmobiliario. Nosotros contamos con presencia en 20 estados de los Estados Unidos. A la fecha hemos tenido 100% de aprobación de Green Card permanente condicional y de Green Card permanente. Nos encontramos con 12 proyectos EB5 en el estado de la Florida y también tenemos nuestro proyecto número 14 y 15 en el estado de Georgia y Utah respectivamente.
En relación al desarrollador, que para este proyecto es Colter Group, el desarrollador tiene una trayectoria también muy importante desde el año 1997 desarrollando proyectos de real estate residencial y comercial en la costa este de Florida, en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Tennessee y Florida. Nos encontramos que en el estado de la Florida cuenta con 34,000 lotes de terrenos para desarrollar, más de 2,000 cuartos de hotel en operación, 20,000 casas ya construidas y 5,000 unidades de condominio. Colter Group tiene su sede principal en West Palm Beach, en el estado de la Florida. En relación a los proyectos que hemos desarrollado bajo el programa federal de visas EB5 en el estado de la Florida, que se encuentran 100% construidos y en operación, tenemos entonces proyectos tan grandes como el Hotel Hyatt de Fort Lauderdale en Las Olas, el Hotel Hyatt de Boca Ratón, tenemos el Hotel Marriott en Delray Beach, luego tenemos en Sarasota The Mark, Water Club Sarasota, View Sarasota, Westin Sarasota, Artistry Sarasota, y en San Petersburg tenemos el complejo residencial, condominio de lujo que se llama One San Petersburg, y a 3 cuadras tenemos el proyecto que estamos presentando el día de hoy, que se llama Salter San Petersburg. Entonces, este proyecto requiere un monto de inversión mínimo de $800,000, ya que el proyecto está ubicado en un área de empleo específica o en un área designada por el gobierno de Estados Unidos como un área de interés, una área de empleo específico urbano, ¿ok? Hay áreas de empleo específico rural y áreas de empleo específico urbano. Para aquellos proyectos que se encuentran fuera de estas áreas designadas, el monto de la inversión asciende a $1,050,000. En nuestro caso, todos los proyectos que nosotros desarrollamos cuentan con una carta de designación TEA o de área de empleo específico, por lo que califican por el monto mínimo de inversión para el Programa Federal de Visas EB5. Adicional a los $800,000 que están destinados en un 100% a la inversión en el proyecto para el desarrollo y la generación de empleos, también es importante que tomen en consideración los gastos. $80,000 son gastos administrativos del centro regional y adicionalmente el inversionista debe disponer de entre alrededor de $25,000 a $30,000 para el pago de los honorarios profesionales del abogado de inmigración, ¿okay? Para un total de $910,000. La inversión se recupera en su totalidad, los $800,000, pero los gastos no se recuperan. Dentro de los beneficios del Programa Federal de Visas EB5, listamos a continuación los más importantes. Uno es que usted puede aplicar a la ciudadanía cuando es elegible, que es al 5º año de ser residente permanente de los Estados Unidos. Tiene acceso a programas de salud y educativos en los Estados Unidos. Es una inversión pasiva con recuperación total de capital. Puede vivir y trabajar en cualquier ciudad de los Estados Unidos. Acceso a mejores condiciones para créditos hipotecarios. Costo de matrícula universitaria para aquellas familias que tengan hijos en edad de ingresar a la universidad. Es importante que conozcan que las tasas de admisión son mucho más altas para residentes y ciudadanos de los Estados Unidos y que el costo de las matrículas es de un 40 y hasta de un 50% menos de lo que paga un estudiante extranjero. Por otro lado, estudiantes residentes pueden acceder a becas estudiantiles que pueden cubrir hasta el 100% de la carrera. Ok, estos son algunos de los beneficios más resaltantes del programa, pero también es importante que ustedes conozcan que a partir del 15 de marzo del 2022 entró en vigencia la Ley de Reforma e Integridad de la Visa EB5 y con esta ley entró en vigor una regulación que se llama presentación concurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, cuando ustedes aplican a la Visa EB5, pueden mudarse inmediatamente a los Estados Unidos aplicando a un ajuste de estatus. Este ajuste de estatus es válido para inversionistas que viven ya en los Estados Unidos con una visa de no inmigrante, como lo es una visa F1, que es una visa de estudiante, una visa E2 de inversionista, L1, o una certificación laboral, una visa
H1B. En el caso de inversionistas que viven en su país y que tienen una visa B1, B2, también aplican a este beneficio. Ingresan al país después de haber aplicado a la visa B5 y con la visa B1, B2 solicitan al abogado que haga la forma I-485 solicitando ajuste de estatus junto con el permiso de trabajo y permiso de viaje. ¿Ok? Entonces, de esta manera, ustedes como grupo familiar pueden tener una planificación estratégica y decidir en qué momento se mudan a los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, bien, importante que conozcan que este beneficio está al alcance de su programación. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el proceso para obtener Green Card permanente en los Estados Unidos? Entonces, bien, en el caso de que ustedes decidan esperar la aprobación desde su país de residencia, inician con el proceso de origen de fondos con el abogado de inmigración especialista en EB5. En paralelo, ustedes van a llenar los documentos del proyecto que lo acreditan a ustedes como un socio inversionista EB5 en el proyecto. Bien puede ser bajo la figura de prestamista o de un inversionista de equity en el proyecto. Ustedes firman los documentos del proyecto, entregan todas las pruebas o todos los soportes, los respaldos que justifiquen el origen y la trazabilidad del total de capital a invertir al abogado. Y una vez que el abogado tenga el caso de ustedes claro, entonces pueden proceder a hacer la inversión a través de un agente fiduciario. ¿Ok? El abogado únicamente les va a dar las indicaciones para hacer la inversión una vez que tenga clara la estructura del origen de fondos. Ustedes pueden invertir con fondos que provengan de la venta de activos, sueldos y salarios, acta de distribución de dividendos, bonos de acciones. Puede ser la combinación de varias de estas estructuras también, pero es importante que ustedes sean capaces de demostrar cómo obtuvieron el total de capital invertido. Una vez que lo logren con el abogado, entonces se procede a hacer la inversión y se presenta la petición I-526, que es la solicitud de residencia ante el Departamento de Inmigración, ¿okay? La aplicación de la visa B5. Hay un tiempo de espera que es de alrededor de entre 24 a 30 meses para recibir la aprobación de la Green Card permanente. Esta primera Green Card permanente es una Green Card permanente condicional que se mantiene por 2 años y para remover la condición se presentan pruebas al Departamento de Inmigración de que se desarrolló el proyecto y se generaron los empleos. En el proyecto de Salter, en este momento de la presentación de la remoción de condición, ya ustedes eligen para la evolución de capital. ¿Ok? Luego, con el ajuste de estatus, el proceso es exactamente igual, solo que ustedes deciden en qué momento van a mudar a Estados Unidos. ¿Ok? Por supuesto que para una explicación un poco más detallada y que se ajuste al caso de ustedes como grupo familiar, pueden agendar una cita personalizada con nosotros y también podemos agendar una cita con un abogado de inmigración especialista en EB5. Hace un momento les comentaba que los fondos pueden provenir de venta de activos, herencia, regalos, dividendos, bonos de acciones, préstamo bancario, deben estar consolidados en la cuenta personal del inversionista aplicante, ¿ok? No importa si la cuenta está fuera de Estados Unidos o en los Estados Unidos, lo que sí es importante es que los fondos hayan sido esclarecidos con el abogado de inmigración. Los fondos, cuando el abogado les indique, van a ser transferidos al agente fiduciario, fiducia, fideicomiso, escrow agent. Ellos mantienen los fondos en garantía hasta tanto se envíe el expediente en migración y ellos le asignen un número de caso. Entonces, cuando todos recibimos la notificación con el número de caso, a partir de ese momento, entonces, contra evaluaciones del proyecto, ya los fondos pueden ser utilizados en el desarrollo del proyecto y la generación de empleos. En relación al proyecto actual, se llama Salter, está ubicado en la ciudad de San Petersburg. Este proyecto califica por el monto mínimo de inversión de $800,000. Es un proyecto que se encuentra 100% construido, con garantía de pago del préstamo EB5 y los empleos requeridos ya creados.
Salter está ubicado en San Petersburg. San Petersburg está ubicado muy cerca de la bahía de Tampa, de Clearwater. Estamos ubicados a solo 3 horas de Fort Lauderdale, 3 horas y media desde la ciudad de Miami. Acá nosotros compartimos con ustedes fotos de Salter y también en algunos slides la vamos a presentar renders. Entonces, en cuanto al estatus del proyecto, tiene la construcción vertical 100% terminada. El progreso de la construcción continúa dentro del edificio. Por ser un condominio de lujo, las unidades se entregan 100% equipadas. Entonces, actualmente, nosotros en este proyecto estamos esperando el certificado de ocupación. Estamos por recibirlo el 15 de agosto. Entonces, hasta esa fecha, tenemos oportunidad de aplicar a la visa B5 a través de este proyecto. En caso de que ustedes se interesen, tenemos otros proyectos. Son grandes oportunidades de inversión en otros estados de los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, para mayor información, pónganse en contacto con Edgardo, pónganse en contacto conmigo y nosotros con mucho gusto le presentaremos otras opciones que tienen otras ventajas también en tiempos de procesamiento. Ahora bien, en relación a Salter, tenía que hacer esta salvedad para que ustedes estén al tanto que realmente este proyecto ya está por cerrar. ¿Ok? Salter es un condominio de lujo, tiene 192 unidades de aproximadamente 185 metros cuadrados cada una. Los precios varían entre $1.200.000 a $1.600.000. Es un proyecto que está no solamente 100% construido, sino también 100% vendido. Este proyecto cuenta también con un espacio comercial, tiene una área vendible de 930 metros cuadrados. Nosotros estamos presentando algunos renders de las vistas del edificio. Este es Salter San Petersburg. Como les comentaba, el proyecto hoy por hoy básicamente es de riesgo cero. Es un proyecto que está 100% capitalizado, está 100% construido y también está 100% vendido, pero aún nos quedan cupos disponibles para aquellos inversionistas que estén interesados en aplicar a la visa B5 a través de nuestros proyectos y a través de nuestro centro regional. Estoy compartiendo renders del diseño interior del edificio. También tenemos disponibles los videos actualizados del proyecto. Con mucho gusto se los podemos compartir. Acá le presentamos renders del nivel de los amenities del edificio, de la terraza, e igualmente de One San Petersburg, que es otro proyecto de B5 que tenemos en San Petersburg. Es un proyecto que se entregó en su totalidad en el mes de octubre del 2018. ¿Ok? Entonces, igualmente, también la estructura de capital en este proyecto. Este proyecto tiene un costo total de $227.4 millones. Tenemos que 34% proviene de préstamo EB5. En este proyecto los inversionistas participan bajo la figura de prestamistas y únicamente para reemplazar parte del crédito ejecutado por Wells Fargo. Entonces, esto nos ayuda a mejorar los costos financieros del proyecto. ¿Ok? Ahora, ya para terminar e iniciar con la sesión de preguntas que tiene cargo de los participantes del webinar, me gustaría comentarles que es importante que cuando ustedes estén evaluando una opción para aplicar a la visa B5, tomen en consideración algunas garantías. Nosotros, en relación a Salter, estamos brindando seguridad migratoria y seguridad financiera en los siguientes puntos. Por ejemplo, en relación a la seguridad financiera, la construcción está en etapa final, está de hecho por entregarse y las unidades están 100% vendidas, es decir, los apartamentos están 100% vendidas. Eso les garantiza que el proyecto ha sido exitoso en todas sus etapas. Ha sido exitoso tanto en la construcción como en la venta. El proyecto se vendió y tiene un gross, un profit bastante importante. En relación a los empleos requeridos, también se han generado en su totalidad con un superávit de 1.206 empleos. Y ya tenemos residencias aprobadas y 526 aprobadas en este proyecto.
Y en cuanto a la seguridad financiera, pues una inversión EB5 bajo la figura de prestamista asegurada con garantía de pago. Otro punto importante, tiene garantía de reembolso inmediato si su proceso es rechazado por el USCIS. Este punto es importante aclarar que de la manera como nosotros trabajamos, que es inicialmente con el abogado, haciendo una precalificación antes de aplicar, es bastante difícil que esto suceda. Otro punto importante, el proyecto está totalmente capitalizado con un préstamo senior de Wells Fargo Bank. ¿Ok? Ahora bien, nosotros por último siempre presentamos cuáles serían los siguientes pasos en caso de que ustedes estén interesados. Entonces, agendar una cita con el abogado de inmigración, especialista en EB5, para plantear la estructura de origen de fondos y la estrategia migratoria, reservar el cupo en el proyecto, firmar los documentos del proyecto, transferir los fondos al agente fiduciario cuando el abogado se lo indique y el abogado de inmigración enviará la aplicación ante el Departamento de Inmigración. Entonces, básicamente hemos compartido con ustedes un resumen. Edgardo quería brindarles a ustedes un overview en relación al programa, pues, y por esto me invitó. ¿Tienes algunas preguntas que te han hecho los participantes del webinar? Muchísimas preguntas. La verdad que, bueno, pues a mí me parece que a pesar de que fue como muy concreto, también fue muy explícito, pero siempre las personas tienen preguntas. Aquí, por ejemplo, el señor Ulises pregunta algo que seguramente todos lo han escuchado, que por qué ahora un proyecto hay que invertir 800 si antes o pensaban que eran $500,000. Perfecto, sí, porque el 15 de marzo del 2022 entró en vigencia la nueva ley que aplica para el Programa Federal de Visas de B5, que se llama Ley de Reforma e Integridad de la Visa B5, y con la ley entró en vigencia el incremento del monto de la inversión. Pasó a ser de $500,000 a $800,000 el monto mínimo de inversión para proyectos que califican en un área designada rural o urbana. Ok, excelente. Fíjate que aquí también tenemos al amigo Richard que me pregunta si todos los países o los ciudadanos de todos los países del mundo pueden aplicar para esta visa o hay alguna limitación. Sí, todos los países califican, únicamente los que están en conflicto bélico no estarían participando del programa, es decir, Irak y Norcorea. Ok, te diría yo, ¿algún país en Latinoamérica tiene algún problema para este tipo de trámite? Te fue el audio. Ok, aquí pregunta el amigo Gabriel, el monto de la inversión, ya lo contestaste. Aquí el amigo Marx nos dice que si todos los desarrollos, yo creo que esto también ya lo contestamos, no todos los desarrollos califican para una visa B5, sino que tiene que ser bajo el amparo de la UCIS, que esté dentro de un programa federal previamente aprobado. Aquí me pregunta el señor Otto, ¿qué diferencias tiene este tipo de visa con la visa EB5 con otras visas, Mónica? Sí, perfecto. Todas las preguntas anteriores las aclaramos. Ya sabemos que la inversión EB5 únicamente puede hacerse a través de un proyecto que esté inscrito ante un centro regional recertificado ante el USCIS. ¿Ok? Y la visa B5 es una visa de inmigrante. Hay otras visas que son bastante populares, por ejemplo, la visa E2 para los países que apliquen, L1, H1B, pero esas son visas de no inmigrante que no conducen a la residencia. La visa B5 es directamente una aplicación que conduce a la residencia permanente en Estados Unidos. Una vez que el inversionista es residente permanente, entonces puede naturalizarse como ciudadano americano. Buenísimo. Aquí el amigo Ilden pregunta, ¿hay alguna limitación para la cantidad de hijos en cuanto al grupo familiar? No, el número de hijos no es limitante, ¿ok? Lo que es importante es que sean menor de 21 años y no estén casados. Pero hemos tenido familias muy numerosas y han aplicado sin ningún problema. No es ningún inconveniente. Aquí Nancy pregunta que si esta visa
en un futuro a derecho a la ciudadanía, ya lo contestaste, que el proceso previo es primero una visa, una residencia condicional o temporal y luego una residencia permanente, pero debemos decir, los que lo decimos porque es mi caso, la residencia, la diferencia prácticamente es un asunto técnico y no es un asunto de fondo. Eh, aquí, mira, hay una pregunta que me parece interesante. El señor Felipe me dice, ¿puedo esperar el proceso dentro de Estados Unidos? Por supuesto, ahora la nueva ley permite que si usted tiene una de las visas que nombré en el slide como visas que califiquen para hacer una presentación concurrente, por ejemplo, viviendo en Estados Unidos, 2L1, H1B, F1, el ajuste de estatus lo puede hacer de inmediato y esperar la aprobación de la residencia desde Estados Unidos. Si vive fuera de Estados Unidos, pero cuenta con una visa B1 B2, que es la de turismo y negocios, y aplica la EB5, también puede ingresar al país y pasado los 90 días, empezar un proceso de ajuste de estatus para esperar la aprobación de la Green Card desde dentro de Estados Unidos. Ok, buenísimo. Y aquí una última pregunta, José Gregorio, que creo que también lo contestaste, que si este proyecto es solamente en Florida o hay en todos los estados. Ya tú dijiste perfectamente Sí, ahí sí, en todos los estados de los Estados Unidos, porque por supuesto es un programa federal. En nuestro caso, nuestro centro regional cuenta con 10 sedes con operaciones en más de 20 estados de los Estados Unidos. buenísimo. Mira, acaba de llegar una pregunta de Mauricio que dice que, ya no lo entiendo aquí, que si él aplica la visa, si él adquiere un proyecto en cualquier otro estado, él tiene que vivir en ese estado, creo que también la contestaste, ¿no? No, no, realmente es una inversión pasiva y puede vivir y trabajar en cualquier ciudad de los Estados Unidos porque no va a trabajar directamente en el desarrollo del proyecto. Claro, recordemos que esto es un programa federal y aplica para toda la Unión. Bueno, mira, bastante interesante, Mónica, a todos los amigos que nos escuchan, como dijo, si alguno de ustedes está interesado, nosotros podemos, se ponen en contacto conmigo, tienen todos mi información y podemos hacerle una cita de cortesía con un abogado especialista en migración, porque además no cualquier abogado pues puede eh, hacerle este trámite. De hecho, es como una subespecialización, porque hay abogados de migración que no trabajan con visas de inversionistas, pero hay abogados de migración que sí tienen esta especialidad y con mucho gusto nosotros lo podemos poner en contacto con este abogado como una cortesía de nosotros y luego pues también podemos agendar una cita con nuestra amiga Mónica Estrada para que ya conozcan a fondo en qué consiste cualquier otro detalle o cualquier otra pregunta que pudimos pasar por alto. Entonces, Mónica, no sé si quieras agregar algo más. No, bueno, muchísimas gracias a todas aquellas personas que se conectaron al webinar. Gracias a ti por la invitación y que estamos completamente a la orden, tanto Ricardo como yo, para que ustedes se comuniquen con nosotros y poderles hacer una presentación personalizada. Ustedes puedan exponer cuál es su caso. Igualmente, también ponernos en contacto con un abogado de inmigración especialista en EB5 para que realmente ustedes tengan una idea completa tanto del proyecto como de la parte legal antes de tomar una decisión. Así es, mi querida amiga. Bueno, yo siempre digo que todo el mundo busca algo que yo lo resumo en dos palabras, que es la seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica le va a dar seguridad familiar para la persona y para el futuro de sus hijos en un mejor país que no es el país perfecto que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque saquen ustedes la cuenta. Hay otra comparación que hago. Nunca hemos escuchado que este país haya tenido un golpe de Estado. Aquí hay una democracia muy sólida donde el imperio de la ley es lo que vale, no importa el color o la persona que usted sea. Si tiene la posibilidad, bienvenido.
Mónica, Correcto. muchísimas gracias. A ustedes Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Recuerden que estamos en comunicación para cualquier consulta que quieran hacer con el abogado y con nuestra amiga Mónica. Bueno, Mónica, feliz noche y gracias a Feliz todos por noche. su participación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.